Los tiempos cambian, la verdad no. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete y bienvenidos a La Noticia Perú, nuestro canal digital aquí en el diario Noticia. Muy bien, nuevas noticias, nueva información en esta crisis política que se avecina. ¿Existe el camino para la disolución del Congreso o el cierre del Congreso? Bueno, ya lo veremos, está en manos de los políticos actualmente. Conflicto de competencias, denegación fáctica, son varios términos que estoy escuchando estos días y voy a hablar de todo un poco con el doctor Ernesto Blume Fortini, constitucionalista y es magistrado también del Tribunal Constitucional. Doctor Blume, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato asistir a su programa Muchas y gracias, aquí doctor. estoy dispuesto a dialogar sobre estos temas tan urgentes y tan preocupantes que afectan al país. Doctor, ¿existe entre el Ejecutivo y el Legislativo en estos momentos conflicto de competencias? ¿Quién tiene la razón en estos temas? Bueno, yo diría que existe un permanente conflicto que desde mi punto de vista está motivado básicamente por el Poder Ejecutivo, que más bien está utilizando la táctica de culpar al Poder Legislativo de todos los errores y todo lo malo que ocurre en el país y en un afán de dividir a los peruanos creando disociación, separatismo, en una campaña muy destructiva desde mi punto de vista. Ahora, que hay un conflicto de competencias en este momento, sí lo hay, porque a pesar que hay una ley muy clara que ha sido vista por el Tribunal Constitucional y convalidada en su constitucionalidad, que establece claramente que el Poder Ejecutivo solo puede plantear cuestión de confianza respecto a temas que hacen a su política pública y no puede plantear cuestión de confianza sobre otros temas, incluyendo la reforma o las competencias, la reforma constitucional o las competencias de otros órganos del Estado. Y a pesar que esa ley dice que expresamente debe haber un acuerdo de pleno para considerar que se deniega o se concede la confianza, un acuerdo expreso que debe ser comunicado formalmente mediante un oficio dirigido del Poder Ejecutivo, el Legislativo al Poder Ejecutivo. Y a pesar que dice que el único que puede interpretar el sentido de su decisión es el propio Poder Legislativo, a pesar que esa ley determina todo ello, se insiste en que una declaración de improcedencia por una cuestión de confianza mal planteada sobre temas ajenos a lo que puede ser materia de la cuestión de confianza, se interpreta como un rehusamiento y como una negativa de confianza, recurriendo a una tesis que ya ha sido superada, que fue la tesis de la denegación fáctica. Entonces, me parece que el Ejecutivo está tratando de forzar demasiado las cosas y está complicando la situación del país y se ha adoptado una decisión muy grave por parte del Consejo de Ministros, cuyo contenido hemos conocido a través del acta respectiva el último domingo, y es que han considerado la mayoría de miembros de este Consejo de Ministros que ha habido una denegación fáctica, lo cual es gravísimo, porque esa figura está ya proscrita en el país. Y por lo tanto, me parece a mí que este conflicto pues está agravando la crisis, que el tribunal va a tener que intervenir si es que se promueve un proceso competencial, pero que si es que el Ejecutivo continúa en este afán, bueno, está configurando un grave rompimiento del orden constitucional que lo coloca al margen de la Constitución y tendría pues que tomarse las medidas respectivas por parte del Poder Legislativo, que es el que tiene en sus manos el destino del señor Castillo, porque tiene la herramienta de la vacancia por incapacidad moral permanente de y básicamente de la suspensión. Claro. El doctor Aníbal Quiroga, quien es el abogado del Congreso, ha planteado una demanda competencial y una medida cautelar. No sé si estos dos recursos pueden entrar al mismo tiempo y cuáles serían los plazos para que responda el Tribunal Constitucional. Mire, el proceso competencial es un proceso que
se promueve cuando un órgano del Estado está invadiendo competencia ajena, o está omitiendo competencia, o está menoscabando competencia de otro órgano del Estado. El nuevo Código Procesal Constitucional establece claramente los casos en que se produce este proceso. Hay para estos efectos una demanda, se corre traslado de la demanda, luego del traslado de la demanda, esta es absuelta, viene una audiencia y después viene la decisión final. El trámite del proceso competencial, en cuanto fuera aplicable, es el que corresponde al proceso de inconstitucionalidad. Si nosotros nos detenemos en el artículo 110 del nuevo código, vemos que en el proceso competencial cabe la medida cautelar. Y dice textualmente el artículo 110: el demandante puede solicitar al tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto cuando se promueve un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal. Este podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del tribunal. La aprobación de la medida cautelar requiere el voto de 5 votos conformes. Entonces, lo que debe ocurrir es lo siguiente: presentada la demanda por parte del Poder Legislativo, el tribunal tiene que evaluar su admisibilidad. Si el tribunal admite la demanda, siguiendo las reglas de calificación de la demanda y aplicando supletoriamente las normas del proceso de inconstitucionalidad, este tiene un plazo de 10 días para calificar la demanda, pero puede hacerlo de inmediato. Si la demanda es calificada adecuadamente y se admite a trámite, se va a correr traslado, es decir, se va a notificar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo conteste en el plazo de 30 días. Pero a partir del momento en que la demanda es admitida por el Tribunal Constitucional, el propio Poder Legislativo puede presentar o hacerlo en paralelo con la demanda un pedido de medida cautelar. Ese pedido de medida cautelar puede ser resuelto de inmediato por el tribunal. Y yo sugiero muy respetuosamente que, dada esta coyuntura y dada la tirantez que hay y toda la situación que conocemos, el Tribunal Constitucional, tan pronto reciba la demanda, trate de evaluarla, dada la urgencia de la situación y teniendo en cuenta el rol pacificador que tiene un Tribunal Constitucional, trate de evaluarla en el menor tiempo posible y de ser admitida, pueda calificar el pedido de medida cautelar, para el cual se requieren 5 votos, en cuyo caso, de obtenerse los 5 votos, habría una orden del tribunal inapelable, inamovible, que defina la situación y que pare este empeño del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso, porque eso es lo que pretende, ¿no? Esta sería la figura, digamos. Con la designación de la señora o la señorita Bexy Chávez como nueva ministra de la Presidencia del Consejo de Ministros, o la Presidenta del Consejo de Ministros, ¿se estaría usando la bala de plata, como se decía en algún momento, o sería la segunda bala de plata? Mire, yo creo que en este momento, desde el punto de vista estrictamente constitucional y de acuerdo a mi modesta opinión, todavía no podemos hablar de haber usado una primera bala de plata, porque lo que está pretendiendo el poder ejecutivo es inconstitucional, porque ha planteado una cuestión de confianza sobre un tema sobre el que no le corresponde plantear cuestión de confianza, de acuerdo a una interpretación conjunta de la Constitución y de la ley de la cuestión de confianza, que es precisamente, y la tengo acá a la mano, es la ley 31.355. Esta ley desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulado en los artículos 132 y 133 de la Constitución. Entonces, el Ejecutivo ha ido contra la Constitución y contra esta ley que desarrolla la cuestión de confianza. Y esta ley que desarrolla la cuestión de confianza, que acabo de mencionar, ha sido revisada por el Tribunal Constitucional en tiempo oportuno, y el Tribunal Constitucional, mediante resolución del 3 de febrero del año en curso, declaró
que era infundada la demanda planteada por el propio Poder Ejecutivo, conforme a lo previsto en el artículo 107 del nuevo Código Procesal, y señaló expresamente que la ley 31.355 mantiene su constitucionalidad. Entonces, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es una suerte de acto de acrobacia, entre comillas, constitucional. Ha inventado que puede hacer lo que no puede hacer y pretende que una improcedencia decidida por el Poder Legislativo sea interpretada como una denegación de confianza respecto a un tema sobre el que no puede plantear cuestión de confianza. Por consiguiente, la tesis del Poder Ejecutivo es totalmente errada y forzada, además maquinada como para crear una figura de que ya se consumió la primera bala de plata y que ahora viene la segunda, y entonces pone una primera ministra respetable para mí, pero según todos informan, muy confrontacional, muy que va al choque, para crear más conflicto y pretender luego otra cuestión de confianza. Con lo cual estaría, según el Ejecutivo, agotando la situación y estaría expedito para disolver. Pero este despropósito, esta inconstitucionalidad, pues no la debemos permitir los peruanos. Y aquí yo creo que hay que hacer muy respetuosamente una invocación muy seria y muy patriótica al Congreso de la República, a todos y cada uno de los 130 congresistas que integran el Congreso de la República, porque lo que se está pretendiendo es inconstitucional, totalmente inconstitucional. Y quienes están avalando esta posición, pues están arriesgándose a una situación de una muy irregular y además de responsabilidad que a la larga tendrá que determinarse. Pues yo me pregunto, quienes firmaron esa acta de un Consejo de Ministros en donde se resuelve tener por denegado aquello que no es constitucional, porque esa posición no es constitucional, bueno, tendrán que responder. Ahí hay una opinión de un penalista que creo que ha sostenido que se trata de una tipificación de falsedad ideológica. Me parece que se ha hablado ya de falsedad ideológica y de otras figuras. Entonces, acuérdense bien lo que ocurrió en la época de Fujimori y cómo terminaron aquellos que con mucho empeño blandeaban las banderas de Fujimori, y al final lo que ocurrió fue que varios personajes terminaron en la cárcel y algunos hasta ahora están en la cárcel. Entonces no se puede jugar así tan ligeramente e inventando, haciendo acrobacia, como algunos académicos, entre comillas, sostienen que se puede hacer. O sea, la Constitución es clara, la ley es clara, ya el tribunal, vuelvo a decirlo por tercera vez, ya el tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley 31.355, y esta ley dice claramente que solamente se puede plantear cuestión de confianza sobre materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno. Ese es el tema. No hay sobre reformas, no hay sobre competencia de otros órganos. Y por otro lado dice, la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento. El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Tiene que haber comunicación para que surta efecto. Ojo, para que surta efecto, la decisión tiene que ser comunicada. Y dice lo siguiente: solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. Solo el Congreso de la República. Y por lo tanto, ustedes imagínense lo que va a ocurrir a futuro con todas estas personas que están avalando una situación absolutamente inconstitucional. A mí me da mucha pena decirlo, hay personajes que yo conozco y respeto, pero van a terminar en una pregunta. Me quiero poner en ambas posiciones y a ver en la posición del Ejecutivo. Ellos quieren cerrar el Congreso, lo que yo veo, convocar a nuevas elecciones también. ¿Qué otras instituciones se podrían ver afectadas con el cierre del Congreso? ¿El Tribunal Constitucional también se podría ver afectado?
No, por el cierre del Congreso se estaría afectando solo al Congreso de la República. Si optan por esa vía, en aplicación de la Constitución, lo que tiene que hacer el presidente de la República es, obviamente, convocar a elecciones para congresistas que completarían el mandato, y para eso debe hacerlo en armonía con lo expresamente previsto en el artículo 130 y me parece que es el 134 de la Constitución, que dice: el presidente de la República está facultado, en ese supuesto que sostengo yo, en este caso no se da, para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El decreto de resolución o disolución contiene la convocatoria de elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizarán dentro de los 4 meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Y por lo tanto, siguen los otros órganos del Estado. Ahora, mire, mi apreciación, ya digamos un poco yendo más allá del tema netamente constitucional, es que hay una desesperación en el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo conoce perfectamente la situación actual. El nivel de desaprobación del señor presidente a nivel nacional alcanza el 70%. En Lima es del 90%. Y luego las situaciones políticas que se han venido dando demuestran que, por ejemplo, el Poder Judicial mantiene su independencia, es crítico a las medidas inconstitucionales e ilegales. El Ministerio Público es independiente. El Congreso está en dudas, pero hay una oposición mayoritaria. El Tribunal Constitucional ha demostrado también independencia. La Defensoría del Pueblo igualmente. La Contraloría en igual dirección. Y en el ámbito de la sociedad civil, si nosotros analizamos, Colegio de Abogados, por ejemplo, ha criticado arduamente y vigorosamente la situación existente. Y en el tema de los medios de comunicación, la mayoría de medios ya se han percatado y son críticos del gobierno. En el ámbito de la Policía Nacional, el gobierno busca controlarla y someterla. No está ocurriendo lo mismo en las Fuerzas Armadas. Y la mayoría de investigados se están convirtiendo en colaboradores eficaces. Hay una serie de carpetas en investigación. Es decir, el gobierno está en una situación muy delicada, y yo creo que está perdiendo la ecuanimidad y la serenidad. Y eso ocurre porque no se actúa con un criterio objetivo. Es decir, si esta situación es tan complicada, lo que hay que hacer es someterse a las investigaciones y cumplir la Constitución, pero no pretender lo que podríamos denominar un ardid entre comillas constitucional, inventando lo que no corresponde. Y eso es lo que lamentablemente viene ocurriendo en este caso. Pero el fondo del asunto yo lo percibo como un gobierno débil, un gobierno desesperado, un gobierno que está cercado y un gobierno que quiere atropellar para luego de disolver el Congreso hacer una convocatoria inconstitucional a una Asamblea Constituyente, entonces Doctor, romper el orden constitucional. ¿será y eso que evidentemente puede producir una serie de efectos. Yo no creo particularmente que el Congreso se deje avasallar, ni que las Fuerzas Armadas se dejen avasallar. no será que la Y los amenaza demás de ir a la peruanos, cárcel del presidente o del ¿Cómo? juicio, no será los temas penales pesan más que lo político en el presidente de la República? Habrá que preguntarle a él, pero yo actúo desde un punto de vista de observador, ¿no? Yo digo, si una persona que es presidente de la República es cuestionada, ¿qué tiene que hacer esa persona? Claro. Tiene que decir: yo no tengo nada que ocultar, que me investiguen. Y si ve que la situación se le complica mucho, como dice que es una persona que piensa en el Perú y que representa al pueblo y su preocupación es por el pueblo, y esta situación está hundiendo al Perú, decir: bueno, voy a dar un paso al costado, me someto a todas las investigaciones, y como para mí primero está el Perú y después estoy yo, pues me retiro.
Total, ya llegó a ser presidente de la República, pero no sigo entornillado en un puesto tratando de buscar 1000 argumentos, cuestionando a los que me cuestionan, denunciando a quien a mí me denuncia, y en una especie de lucha de denuncias y de cuestionamientos, una especie de pleito, como lo que diría el doctor Luis Bedoya Reyes, que para descanse, un pleito de plumas, ¿no? Que cada uno esgrime sus argumentos para seguir entornillado en el puesto. Es decir, yo lo he dicho varias veces y lo digo con todo respeto al señor presidente de la República, pero uno tiene que decir lo que piensa. Para mí, el señor Castillo, con todo respeto, no da la talla, no da la talla. Y él mismo lo ha dicho públicamente ante el periodista Rincón, que él ha entrado a la presidencia a aprender. Claro. Pero fíjese que hay responsabilidad, manejar un país que requiere tanta especialidad y tanta experiencia y tanto rigor y tanto esfuerzo y tanta responsabilidad. En forma irresponsable entro a la presidencia para recién aprender. Bueno, ¿y quién le paga el costo del aprendizaje a este caballero? Todo el Perú, lo estamos pagando todos. Lo está pagando la democracia, lo está pagando la institucionalidad, lo está pagando la prensa, lo está pagando todo el pueblo. En una situación que nos deteriora, nos quita esperanzas, nos quita futuro como país. Claro. Entonces, el señor Castillo tiene que ponerse una mano en el pecho. Si él lanza a los 4 vientos esta teoría de que él habla por el pueblo y tiene al pueblo en cada minuto de sus intervenciones, ¿no? Se atribuye una representación del pueblo. Bueno, por el pueblo, pues. Muy bien. Si el pueblo, señor presidente, no lo quiere porque tiene usted una desaprobación muy grande y está usted complicándole la vida al país, pues dé un paso al costado. ¿Por qué se aferra usted al poder? Por la salud de todos hay que dar un paso al costado. Es lo que tiene por la salud de todos. Y los señores congresistas entiendan de que o toman la decisión o va a venir acá una disolución del Congreso y vamos a complicarnos más y todos vamos a ser perjudicados. Entonces es la hora. Yo creo que es un momento histórico que tenemos que pensar con todo patriotismo, con toda buena voluntad, con todo amor hacia el Perú y decir, primero el Perú, primero el Perú. Este Perú que tanto nos ha costado y tanto queremos, y queremos un Perú lleno de futuro y que sea materialización de sueños de miles de jóvenes y de niños. Así es. Estamos acá peleándonos por gusto, en realidad, cuando hay el capricho de una persona. Doctor Ernesto, muchas gracias por la entrevista y gracias por las palabras finales. Gracias a usted. Que es lo que necesitamos todos. Un poco de esperanza siempre, doctor, es bueno. Y yo creo que, yo en lo particular, si usted me da un medio minuto, yo me resisto a caer en la desesperanza. Yo creo que el Perú es más grande que sus problemas. Y creo que lo que necesitamos es gente de coraje, que hable claro e invoque la unidad y la concordia nacional. Tenemos que unirnos, no puede esta situación avasallarnos. Y el Perú no es comunista, no es socialista, no queremos acá el castrochavismo, ni el comunismo del siglo XXI, ni el socialismo del siglo XXI. Eso que quede claro, no nos vamos a dejar avasallar, cueste lo que cueste. Muy bien, doctor Ernesto Blumes. Espero convocarlo para otro programa porque hay muchos temas que nos han quedado por ahí. Encantado. Y por ejemplo, quiero hablar en el próximo programa un poco de historia, de dónde salió esa frase de negación fáctica. Eso lo vamos a conversar y hay un responsable. Y ese responsable está en este momento en el Poder Ejecutivo. Y creo que es el gran ideólogo de todas las inconstitucionalidades que se vienen haciendo. Y ya hablaremos de eso. Ya veremos. Hasta luego, doctor Ernesto Blumes. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido el doctor Ernesto Blumes Fortini con nosotros aquí en la Noticia Perú. Ya venimos después de una pausa. Gracias. Primero tu salud. Programa médico con los mejores especialistas que te orientarán para cuidar tu salud. Consejos, prevención y mucho más. Porque siempre debe estar primero tu salud. Sábados de 11 a 12 del mediodía en La Noticia Perú, tu canal favorito. Los tiempos cambian, la verdad no.